Bienvenidos a mi canal, donde desentrañamos los secretos y chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy estoy súper emocionado de hablarles de un tema que ha estado en boca de todos, y que sigue generando muchísima conversación: la relación, o mejor dicho, el vínculo, entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Realmente terminó su historia? ¿Hay algo más que los fans no saben? Como vieron en el título, vamos a sumergirnos en lo que la revista Hola reveló, esa conexión especial que parece no haberse marchitado del todo. Vamos a analizar la información, a bucear en los rumores, y a desentrañar por qué, a pesar del tiempo transcurrido, el interés en ellos dos sigue tan vivo. Prepárense para un viaje lleno de emociones, recuerdos y, por supuesto, mucha información. Y antes de empezar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Ayúdenme a crecer esta comunidad de apasionados por las series turcas. Comencemos con lo básico. ¿Quiénes son Can Yaman y Demet Özdemir? Para aquellos que recién se están sumergiendo en este apasionante universo, permítanme presentarles a estas dos superestrellas. Can Yaman, con su mirada penetrante y su físico imponente, es un actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Su fama despegó gracias a la serie Erkenci Pájaro Soñador, donde compartió créditos con Demet. Demet Özdemir, una actriz talentosísima y de una belleza deslumbrante, también alcanzó la fama gracias a Erkenci. Su química en pantalla era innegable y rápidamente se convirtieron en la pareja favorita de muchísimos fans. La historia de Can y Demet en Erkenci fue un éxito rotundo, y la serie los catapultó a la cima de la popularidad. Interpretaron a Sanem y Can, una pareja con una química electrizante que traspasaba la pantalla. Los fans se enamoraron de su historia de amor, sus peleas, sus reconciliaciones y, por supuesto, su innegable conexión. Fue un fenómeno mundial y la gente enloquecía por verlos juntos, no solo en la serie, sino también en eventos y entrevistas. La trama, llena de enredos románticos, conflictos familiares y sueños personales, cautivó a la audiencia desde el primer episodio. La serie, con sus paisajes idílicos, su vestuario vibrante y su banda sonora pegadiza, se convirtió en un escaparate del romanticismo turco, exportado a países de todo el mundo. Pero como todos sabemos, el romance en la ficción no siempre se traslada a la realidad. Después del éxito de Erkenci, empezaron a circular rumores sobre un posible romance entre ellos fuera de la pantalla. Los fans, por supuesto, soñaban con que su amor continuara, pero las cosas no resultaron como muchos esperaban. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación amorosa, la especulación y los rumores eran constantes. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de teorías, análisis de fotos y vídeos, y deseos fervorosos de verlos juntos. Cada like, cada comentario, cada gesto mínimo era analizado al detalle, con la esperanza de encontrar pistas sobre la verdadera naturaleza de su relación. Y aquí es donde entra en juego Hola. La revista, siempre atenta a los detalles y al mundo del espectáculo, publicó una serie de artículos y reportajes que insinuaban algo más que una simple amistad entre Can y Demet. Fotografías, declaraciones ambiguas y pistas sutiles alimentaron las especulaciones sobre su relación. Hola, con su estilo característico, nos dio a entender que la chispa entre ellos no se había apagado del todo. La revista, conocida por su cobertura exhaustiva y su acceso privilegiado al mundo de las celebridades, se convirtió en un referente para los fans que buscaban respuestas y pistas sobre la situación sentimental de sus ídolos. Sus reportajes con fotos exclusivas y entrevistas reveladoras mantuvieron viva la llama de la esperanza para aquellos que anhelaban un romance fuera de la pantalla. Pero, ¿qué pasó exactamente? ¿Por qué, si hubo algo, no funcionó? Las razones pueden ser muchas y variadas. El ritmo frenético de trabajo, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales son solo algunas de las posibles causas. El rodaje de una serie como Erkenci implica largas jornadas de trabajo, viajes constantes y una exposición mediática intensa. La presión de los fans, que idealizan la relación de los actores y exigen constantemente más, también puede ser un factor determinante. La incompatibilidad de horarios, la falta de tiempo para cultivar una relación y las diferencias de personalidad, que pueden ser evidentes en el ámbito privado, son otros elementos a considerar. Además, el mundo del espectáculo, con sus luces y sombras, puede ser un entorno difícil para mantener una relación estable. Además, en el mundo del espectáculo, los romances a menudo son fugaces, y es difícil mantener una relación bajo el escrutinio público constante.
La atención mediática a los paparazzi, las especulaciones constantes y la presión de los fans pueden ser abrumadoras. Las parejas de celebridades a menudo se enfrentan a una intensa vigilancia, lo que puede dificultar la intimidad y la libertad individual. Las agendas apretadas, los viajes constantes y la falta de tiempo para cultivar una relación también contribuyen a la inestabilidad. A pesar de todo, la revista Hola y otros medios han seguido de cerca sus carreras y sus vidas personales. Y aunque no hay pruebas concretas de que estén juntos, el hecho de que sus nombres sigan asociados, y que la gente siga hablando de ellos como pareja, demuestra la fuerza de su conexión. Es algo que trasciende el tiempo y la distancia. Las portadas de revistas, los titulares de noticias y las redes sociales continúan alimentando la curiosidad y la especulación sobre la relación de Khan y Demet. Los fans, a pesar del tiempo transcurrido, siguen buscando señales y pistas que confirmen o desmientan sus esperanzas. La historia de amor de Sanemi Khan, que traspasó la pantalla, sigue siendo un tema de conversación recurrente. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque aunque no estén juntos sentimentalmente, parece que el vínculo entre Khan y Demet no se ha roto del todo. A veces los lazos que se forjan en el trabajo y más aún en un proyecto tan exitoso y significativo como Erkencikus, son difíciles de romper por completo. Pueden quedar lazos de amistad, de respeto y de cariño. La conexión especial que existía entre ellos, forjada en el set de grabación, durante las largas horas de trabajo y en el éxito compartido, probablemente perdura hasta hoy. La experiencia de interpretar a una pareja enamorada, de construir una historia de amor que cautivó a millones, sin duda dejó una huella profunda en ambos. Podemos ver esto en ciertos gestos, en las palabras que se dicen, y en la forma en que se apoyan públicamente. No voy a decir que estén juntos en secreto porque no tengo pruebas para afirmarlo. Pero sí creo que existe una conexión especial, una camaradería que va más allá de lo profesional. La forma en que se miran en las fotos, los comentarios que se dejan en redes sociales, y el apoyo que se brindan en momentos claves son evidencia de una relación que trasciende lo laboral. Aunque no haya una confirmación oficial de un romance, la cercanía y el cariño que demuestran son innegables. En el mundo de las redes sociales, los fans siempre están atentos a cualquier pista. Un like, un comentario o una foto compartida, todo es motivo de especulación. Y aunque no debemos basarnos únicamente en lo que vemos en Internet, es innegable que la interacción entre Khan y Demet en las redes sociales es mucho más significativa que la de otros compañeros de trabajo. Los fans, ávidos de información, analizan cada publicación, cada comentario y cada interacción en busca de pistas. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde los fans expresan sus esperanzas, analizan las señales y debaten sobre la verdadera naturaleza de su relación. Además, sus carreras han tomado caminos diferentes, pero ambos siguen cosechando éxitos. Khan ha protagonizado series en Italia que han sido un gran éxito, y Demet ha continuado su carrera en Turquía, participando en proyectos importantes. Ambos siguen siendo referentes en la industria del entretenimiento, y su popularidad sigue intacta. Can Yaman, tras el éxito de Erkencikus, se aventuró en el mercado internacional, protagonizando series en Italia que lo consolidaron como una estrella global. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado su exitosa carrera en Turquía, participando en proyectos que han consolidado su posición como una de las actrices más importantes del país. Es importante recordar que al final del día, solo ellos saben la verdad de su relación. No podemos juzgar ni sacar conclusiones precipitadas. Lo que sí podemos hacer es admirar su trabajo, su talento, y la magia que lograron crear en Erkencikus. Y por supuesto podemos seguir soñando con que en algún momento vuelvan a compartir proyecto, o que la vida los reúna de alguna otra forma. Respetar su privacidad y evitar juicios precipitados es fundamental. Admirar su talento y su trabajo y reconocer la magia que lograron crear en Erkencikus es lo que realmente importa. La esperanza de verlos juntos de nuevo, ya sea en la vida real o en la pantalla, es un sentimiento compartido por millones de fans en todo el mundo. Y ahora, para concluir, recapitulemos un poco. Hemos hablado de la historia de Can Yaman y Demet Özdemir, de su éxito en Erkencikus, de los rumores sobre su relación, de lo que Hola ha revelado, y de la conexión especial que al parecer sigue existiendo entre ellos. Hemos visto que a pesar de las circunstancias, el vínculo entre Khan y Demet no se ha roto por completo. Y aunque no podamos saber con certeza si son o no pareja, sí podemos decir que su historia sigue fascinando a millones de personas en todo el mundo.
La serie Erkencicus marcó un antes y un después en sus carreras, y su química en pantalla sigue siendo recordada con cariño. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay algo más entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. La discusión entre los fans, las teorías y las especulaciones, son una parte fundamental de la experiencia de seguir la historia de Can y Demet. Y recuerden, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ningún otro vídeo sobre series turcas y el mundo del espectáculo. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Y sobre todo, sean felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.